están? Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta, que los invita a que me acompañen en este especial de Congreso Futuro, que llevará hasta ustedes las ideas, las visiones y las proyecciones de investigadores, científicos, expertos nacionales e internacionales, además de premios Nobel que se reúnen a principios de cada año desde el 2011 para debatir y plantearnos sus ideas e investigaciones sobre los desafíos que nos presenta el siglo XXI. Congreso Futuro nace de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y cuenta con el apoyo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, la sociedad civil, el mundo privado y también el mundo público, y tiene como objetivo democratizar la ciencia y el conocimiento. Vamos a partir este especial de Congreso Futuro con el doctor en medicina, psicólogo de la Universidad de Harvard y psiquiatra de la Universidad de Chile. Me refiero al referente mundial de la terapia Gestalt, Claudio Naranjo. Él estuvo de visita en el año 2017 y 2018. Sin lugar a dudas, es uno de los expositores más queridos de Congreso Futuro. Le rendimos un homenaje a este hombre que nos dejó el año recién pasado y que participó en el 2017 en el panel Educación del siglo XXI. En la oportunidad nos enseñó que la educación es un crimen y una estafa. Nos dijo que se basa en la equivocación de que enseñar es educar. Entonces los invitamos a ver a Claudio Naranjo y esta charla Educación del siglo XXI. Gracias por la oportunidad de contribuir. No estoy seguro que el mundo de hoy lo hayamos construido entre todos, pero celebro la intención de que podamos ser más todos los que nos interesemos en el futuro. Mi posición respecto a la educación puede ser un poco diferente yo creo, de todos los educadores que conozco, porque todos quieren arreglar la educación, todos piensan que la educación sea algo bueno, pero que hay que mejorar. Yo pienso que la educación es un crimen, que es una estafa, que se basa en la equivocación de que enseñar es educar. Dos de los educadores que más he apreciado, porque son pocos los verdaderos educadores a mi juicio, vivían en Quito hace poco, fundaron una escuela que se llamaba Pestalozzi y solo admitían como alumnos a personas cuyos padres declaraban darse por enterados de que no se les enseñaría nada. Aprenderían mucho, pero no se les enseñaría nada. Este concepto de educación como acompañar un proceso de aprendizaje es muy diferente del concepto de meterle en la cabeza cosas a los niños, a los jóvenes, en un supuesto de que el conocimiento lleva a la sabiduría. Yo creo que es todo lo contrario, que no entendemos lo que es la ignorancia. La ignorancia no es saber cosas, ignorancia es no saber ver lo que pasa, es ceguera. Por esta misma ceguera colectiva no nos damos cuenta de que la educación le roba la vida a los jóvenes, los mete en una especie de cárceles en que se los tienta con aprender muchas cosas que les van a servir, pero en realidad la educación no enseña más que a pasar exámenes, a llenar unos formularios en que después les sirven para tener un ticket al trabajo. Para mí, educar es, como dice la palabra, sacar de dentro, fomentar el desarrollo de lo que somos. Y como nuestra presentadora decía, no es solo aprender, sino que aprender a aprender, aprender a convivir, como la UNESCO formulaba, y especialmente aprender a ser. La educación que tenemos no nos enseña ni a ser libres, ni a ser amorosos, ni a ser sabios. Nos enseña a tratar de ser como los computadores, como las máquinas de pensar, pero nunca estaremos a la altura de esas máquinas.
nos enseña a transformarnos en unas especies de fantasmas intelectuales que no viven, que no saben lo que es la vida. Incluso grandes educadores como Edgar Morin habla de saber, 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 comprender, pero ¿qué es eso de la educación para la vida? Me parece que entonces que yo parto de la base que tenemos una educación perversa porque no educa, porque nos tiene subdesarrollados, que crea pobreza interna, así como se crea pobreza externa en el mundo. Nuestra primera conferencista fue tan elocuente con eso, pero también se crea mucha riqueza, pobreza de que no somos lo que podríamos ser. Tenemos una mente intelectual, nos proclamamos Homo sapiens sapiens, pero nos volvimos Homo demens, y la tecnología y la ciencia han ido paralelo a la degradación ética, a la pérdida del corazón, a la pérdida de humanidad, pérdida de relaciones, pérdida de calidad de vida y todo lo demás. Entonces yo creo que la educación es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. Hoy día sería el complejo financiero militar industrial. Para eso domina el mundo, y la educación es el socio que tiene buena cara, que pone una buena cara, tiene las mejores intenciones, trata de diseñar los currículums en forma más favorable y da vueltas y vueltas a sus proyectos de mejora, pero fundamentalmente la más obsoleta de nuestras instituciones. Entonces, eso como prólogo a que mi punto de vista es poco tolerable por las autoridades. Y sin embargo, si he aceptado venir a este Congreso, no es solo para hablar, porque estoy ya demasiado viejo para hablar por hablar, ni siquiera esta propuesta de contribuir a la gloria patriótica de un país que quiere mostrar que tiene gente inteligente, no me bastaría para estar acá. Vengo por la esperanza de que alguien me oiga y que Chile llegue a ser un país pionero, de que haga la gran reforma de la educación que se necesita, que no sea más la repetición de este modelo tradicional que solamente enseña y no ayuda al autoconocimiento, que sería el comienzo de la sabiduría. Me salió más largo el prólogo de lo que pensaba, pero como me dijeron que tenía 15 minutos, aunque yo suelo improvisar, preferí en esta ocasión hacer algunas notas. El tema que he propuesto para mi intervención aquí es una educación sanadora para una sociedad que no se sabe enferma. Una educación sanadora se puede decir de muchas maneras: una educación transformadora, una educación para el desarrollo humano. Yo digo que necesitamos una educación para ciertas competencias que yo llamo competencias existenciales, más allá de las laborales, más allá de las académicas, más allá de tantas otras, comunicación. Y esto de que una sociedad que no se sabe enferma, me apoyo en un concepto que Freud formuló en el último de sus libros, El malestar de la civilización, donde dice que la neurosis universal es el precio que pagamos por una sociedad policial. Pero decía Freud que necesitamos una sociedad policial porque somos mitad buenos y mitad malos, y hay que asegurarse de que se fomente lo bueno y no
se permita lo malo. Se ha desde entonces pensado mucho acerca de la validez de este pesimismo de Freud. Posteriormente, Wilhelm Reich, el discípulo más interesado en asuntos sociales, y luego la psicología humanista que vino después, tomaron una posición distinta. No que somos intrínsecamente malos, como pensaba Freud y como pensó toda la tradición judeo-cristiana, con la idea de la caída del paraíso y el pecado original, sino que últimamente se piensa que tal vez seamos intrínsecamente buenos, como los árboles, que tal vez seamos, me recuerdo una pegatina de alguien que decía, Lord, make me as my dog thinks I am. Señor, haz que sea yo como mi perro cree que yo soy. Es decir, los perros tienen buen corazón. Los perros, los caballos, los gatos son seres amorosos. Somos los humanos que perdimos esa capacidad amorosa porque nos volvimos canallas, es decir, civilizados. La civilización es una barbarie que supo autoidealizarse, pero somos los descendientes de los bárbaros que al origen de las civilizaciones, por causa de la sequía y del hambre colectiva, tuvimos que aprender a no ser simplemente cazadores, sino que volvernos rapaces. Hemos tenido toda una civilización violenta, rapaz, que no se reconoce como tal, y yo creo que la educación que necesitamos no es para que la gente sea más feliz solamente, sino que para una educación, el cambio de la educación sería la forma de salir de esta jaula, de este modo de funcionar el mundo que hemos vivido desde el comienzo de las civilizaciones. Yo creo que la crisis por la que atravesamos es la crisis de la civilización, la crisis de hábitos de vida que ya no son legítimos. Problema central, yo lo llamo esto, no solo la neurosis universal, sino la mente patriarcal. Cuando la civilización está basada en la toma del poder por el hombre, no la mujer, por los hombres, para establecer un gobierno jerárquico basado en la obediencia y para la obediencia la acusación y el castigo. Sería muy largo entrar en este tema, pero que una educación sea sanadora, debía ser una educación que se proponga trascender esta forma de mentalidad que yo llamo la mente patriarcal, pero se puede llamar la neurosis universal, que es una forma de ser en que se ha eclipsado nuestra parte solidaria, nuestra parte naturalmente amorosa, por la fuerza de la competitividad rapaz, y más gravemente que eso aún, se ha vuelto el ser humano contra su naturaleza, contra sus impulsos espontáneos, contra su animal interior, digamos, que es también el niño interior. Se dice que queremos muchos a los niños, pero los aplastamos sin saberlo, porque nuestra cultura es así. Nuestra cultura es algo que se basa en la institución del pater familias, que originalmente era la ley romana proclamaba como el hombre es el dueño de la mujer, el dueño de los niños, puede mandarlos a la guerra, hacer lo que quiere con ellos, puede casar a la hija con quien tiene dinero, con quien convenga. El padre, que en la literatura, a través de la historia, se ve que ha sido una autoridad violenta. La sociedad misma perpetúa una autoridad violenta que incide sobre todos los niños. Todos los niños llevan la marca de una castración, de una domesticación. Somos una especie autodomesticante, por el bien, claro, para que seamos buenos. Yo creo que tenemos que cambiar de perspectiva, deshacer ese concepto de que los impulsos naturales no son buenos,
un concepto que está muy fuertemente radicado en la cultura. Aunque Nietzsche fue el primero en criticarlo, decía: ya nos hemos preocupado mucho de no pecar contra el cielo, ahora tendríamos que empezar a preocuparnos de no pecar contra la tierra, contra lo corporal, contra el cuerpo, contra lo natural. Entonces yo pienso que necesitamos una educación que no solo se interese en el amor, sino que en algo que es el prerequisito al amor al prójimo. Me parece a mí que ha fallado históricamente el cristianismo, aunque haya creado santos, haya estimulado a personas hacia la santidad, pero socialmente, como proyecto de civilización cristiana, no logró el cristianismo tener una sociedad menos violenta que la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque ha predicado el amor al prójimo, pero ha prohibido implícitamente el amor de las personas por sí mismas. No tenemos un amor verdadero hacia nosotros mismos, aunque no lo sabemos por falta de autoconocimiento, por ignorancia. Somos capataces duros de nosotros mismos. Nos tratamos como maestros de esclavos a nosotros mismos. Nos explotamos para nuestra vanidad o para una promoción. Nos despreciamos a nosotros mismos, nos culpamos a nosotros mismos. Estamos llenos de todas esas cosas que se ven en todas las neurosis individuales, en la psicología. El papel de la psicología ha sido en parte desculpabilizar a las personas individualmente por sus deseos, para que puedan integrarlos en su vida, para sacar de sus deseos a la luz de la conciencia. Entonces necesitamos la liberación no solo de la madre interior, que es nuestro cerebro medio materno relacional, sino que el hijo interior, que es nuestro cerebro instintivo, nuestro cerebro reptiliano, digamos. Y eso sería una educación que tenga un espíritu no represivo, sino un espíritu, podríamos llamarlo dionisíaco, en nombre de la primera de las religiones que tuvo Europa antes de los dioses olímpicos. La religión de Dionisio era la religión de lo natural. ¿Cómo se podría llegar? No es demasiado utópico pensar en una educación para la libertad, para el amor, para la sabiduría. ¿Quién va a educar a tales educadores? ¿Quién va a formar a las personas que impartan esta educación? Yo creo que esta es la prioridad, la formación de formadores que sepan transmitir valores, que sepan transmitir ser, que sepan transmitir estas competencias existenciales como el amor al prójimo o el autoconocimiento, o el sentido de los valores, o la libertad, o el desapego, que no existe entre los ítems del mundo de la psicología. El desapego es solo cosa de chamanes y de religiosos y de místicos. La renuncia al mundo debía ser parte de la educación también. Es lo que nos enseña la vida a través de las pérdidas. Bueno, pero no me alargo. Se puede objetar, pero ¿cómo educar educadores para una tarea tan diferente de la tarea que ha tenido la educación hasta ahora? Aquí tengo que sonar un poco como porque se piensa que quieren vender algo o engrandecerse. Pero creo que la labor de mi vida a través de unos 50 años es refinar y refinar un método de trabajo en grupos para la transformación de las personas, que primero lo compartí con mis amigos y mi familia, luego se dio a conocer entre los terapeutas como
un modo para la formación de terapeutas. Y por último, me he interesado en llevarlo a la educación. Funciona perfectamente, son muchísimos los educadores en muchos continentes y países que han pasado por este proceso y entusiastamente hablan de cómo les significó a veces un antes y después en la vida, pero nunca se ha interesado en esto ninguna autoridad, ninguna universidad, ningún gobierno. Y es mi esperanza de que Chile pudiera querer, por lo menos tener la curiosidad de plantear un proyecto piloto de esto que es como un complemento a la educación académica, a lo que ofrece aquí el Instituto Pedagógico, que se pudieran combinar la educación tradicional con este complemento para la formación emocional y psicoespiritual, diría yo, de una educación sanadora. Para mí, que estoy ya bastante viejo, sería sentirme que la semilla que vengo cultivando desde mucho tiempo cayó en tierra. Y no dejo de tener la ilusión que este país, ya que esta es una invitación del gobierno mismo, se vuelva un país pionero, haciendo esa reforma que es muy difícil porque la institución burocrática, todas las burocracias empiezan queriendo servir a algo, pero terminan sirviéndose a sí mismas. No sé cómo se gestiona ese problema político. Bueno, yo creo que he hablado lo suficiente. Gracias. Ahí estaba el doctor Claudio Naranjo. Si quieren revisar esta y otras charlas, www.congresofuturo.cl. Vamos a hacer un breve alto, pero los dejo invitados a que nos acompañen en el segundo bloque. Hablaremos de un tema que nos afecta en la actualidad, el agua. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en este especial Congreso Futuro que lleva a ustedes las exposiciones de expertos nacionales e internacionales que han participado en este evento de la ciencia desde el año 2011. Nos vamos a quedar en el año 2017 con la visita de Gen Oving, enviado especial de la ONU para los asuntos internacionales relacionados al agua de los Países Bajos. Él nos planteó el valor del agua y nos dijo que era un tesoro mal cuidado. En la oportunidad señaló que el cambio climático es como la lupa que nos trae agua y nos golpea duro. Demasiada agua con oleada, poca agua con sequía. Pero antes nos vamos a quedar con Tomás Pérez Hackle. Él participó en este año 2020 en Congreso Futuro en el panel Informar. En la oportunidad nos habló acerca del concepto de la información, principal impulsor del concepto de vacuna de la información contra la información falsa que pretende usurpar noticias. Entonces, Tomás Pérez Hackle con esta exposición del 2020 y luego Gen Oving hablando del agua, una exposición de 2017. Hola, muchas gracias por estar aquí. Hoy les voy a contar una historia que tiene que ver con zombies, ébola, fake news, tradiciones y justicia. Y en realidad el trasfondo que le quiero dar es cómo eso de alguna manera nos puede dar a entender algunos de los aspectos que nos tienen consternados hoy día como sociedad. En esta crisis social que hemos vivido, porque como bien dijeron por ahí, no fueron 30 pesos sino 30 años. Para partir voy a contarles sobre los zombies. Muchos de nosotros amamos a los zombies, ¿no? Nos gustaría de alguna manera, tenemos este oscuro secreto que nos encantaría que hubiera un colapso zombie porque no hay cosa más entretenida que ver encontrar a los zombies en la calle, ¿no? Uno los puede encontrar los domingos en la mañana, pero no son los que vamos a hablar hoy día. Y los zombies nos enseñan algo importante a partir de nuestras simulaciones y es cómo
la información modula o cambia el comportamiento de las personas. Y para esto les voy a contar una historia que tiene que ver con los zombies. Nuestro actor principal es un zombie, pero el zombie no puede vivir solo, necesita una persona para morder, que llamamos susceptible. El susceptible, cuando es mordido por el zombie, se convierte en un infectado. Y para completar la dinámica, de alguna manera tratando de hacer un guiño a lo que pasa en Chile, y cualquier coincidencia que ustedes vean con la realidad es absolutamente a propósito, tenemos a los exterminadores, estas personas que de alguna manera nos van a ayudar a controlar la horda zombie. ¿Okay? El exterminador también puede ser infectado una vez que lo mordió un zombie, y por lo tanto se convierte en exterminador infectado. Lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es crear pequeñas unidades de inteligencia artificial que denominamos agentes, donde toda esta complejidad que yo les conté la convertimos en esta esferita, y donde decimos, bueno, un agente puede ser de una clase, susceptible, infectado, muerto, zombie, puede tener algún estado de pánico, que nosotros definimos como P, en P01, 2, 3, 4, etcétera, un nivel de pánico, y puede vivir en alguna ciudad. Y esto es porque nos interesa entender de qué manera la información que manejan las personas incide fuertemente en su comportamiento y cómo ese comportamiento es fundamental para entender lo que llamamos sociedad. Y de esta manera, en nuestra simulación virtual de zombies, los zombies pueden enfrentarse a personas, interactúan con personas, los pueden morder y les transmiten un virus, que nosotros pensamos que es parecido al virus de la influenza, o pueden sobrevivir, como el caso de abajo, y cuando el virus se multiplica, la persona muere y se convierte en zombie, como todos sabemos, producto de la cultura pop. ¿Qué nos han enseñado estos zombies? Si nosotros echamos a modelar estas unidades de inteligencia artificial, nos damos cuenta de que no funciona el clicker. Ahora sí, supongo, bueno, está pegado. Nos damos cuenta de que ocurre una dinámica. Esta dinámica ocurre en Chile. Nosotros modelamos las 10 ciudades más pobladas de Chile, como ustedes pueden ver acá. Y aquí pueden ver en este cuadro la cantidad de personas susceptibles que están en verde a lo largo de la simulación. Estos son zombies atacando personas y ahí empiezan a aparecer los infectados que están en rojo, los muertos. No tenemos terminadores ni exterminadores infectados porque solo esta es la progresión general de la enfermedad, como si fuera una epidemia de gripe. Y por supuesto queremos combatir la infección zombie porque en el día 11 a las 23:30 todo Chile está convertido en zombie y por lo tanto necesitamos alguna medida. Y esta medida es lo que nosotros llamamos los exterminadores. Y los exterminadores tienen por función combatir a la horda zombie, y entonces cada vez que aparece la barra en porcentaje ahí, el 100% de la población, aparece un zombie, metemos unos exterminadores que están en blanco, y por lo tanto empieza esta batalla idílica, terrible, entre los zombies y los exterminadores que están tratando de matar esta enfermedad que está distribuyéndose por Chile. ¿Qué es lo que nosotros somos capaces de, con estas simulaciones, entender? Y hasta está publicado, ustedes pueden ver las referencias ahí. Es que en general los zombies siempre ganan, es cosa de ver la literatura, pero lo más relevante es que ellos producen pánico y este pánico produce desinformación en las personas y esto cambia el comportamiento de las personas. Entonces, de esta manera nosotros podemos pensar en si es posible efectivamente atajar una enfermedad infecciosa solamente con informando a las personas. Y para eso les voy a contar una breve historia sobre el ébola. El ébola es una enfermedad terrible producido por un virus. Y aquí podemos ver algunas imágenes del último outbreak de ébola en África, en 2014. Entonces lo que nosotros nos intentamos es entender si es posible eliminar la dispersión de esta enfermedad solo con información. Pero para eso tenemos que entender algo de cómo funcionan las enfermedades infecciosas. En el primer caso vemos una persona que está infectada, que infecta a otra, y a otra, y a otra, y sucesivamente solo una persona. En promedio, cada infectado infecta a una persona, por lo tanto decimos que el R0, un número que inventamos los científicos, es 1, por lo tanto la enfermedad es endémica. Nos tenemos que sentar a esperar porque en algún minuto la enfermedad se va a acabar solo por efecto del sistema inmune. Cuando el R0 es 3, es decir, una persona infecta en promedio a 3, decimos que es una enfermedad pandémica, se expande por el mundo y evidentemente hay que salir a atajarla. Aquí hay algunas enfermedades distintas, como el SARS, el ébola, viruela y sarampión. En particular nos interesa el ébola en este caso, pero miren lo interesante que ocurre en viruela y sarampión, donde el R0 es 7 o 17. En sarampión, algunos de nosotros éramos chiquititos en los 70 y participamos en fiestas de sarampión. Yo participé en una, no sé si ustedes, que era una tremenda estupidez, digamos, pero se hacía. Y nos llevaban a infectarnos de sarampión, con 17 personas infectadas por cada infectado. Esto es muy relevante porque esta es una de las pocas ecuaciones que les voy a mostrar en esta charla. El B sub C de R0, esa cosa fea que ustedes ven abajo, significa que a partir de eso nosotros podemos calcular el porcentaje de personas que tenemos que vacunar para que la enfermedad no se disperse por la población. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ébola, que nos interesa, tenemos que vacunar al 41%, en viruela, el 85%, y en sarampión,
Tenemos que vacunar el 94%. Por lo tanto, aquellos de ustedes que piensan que ser antivacuna es cool, se dan cuenta de que no solamente están afectando a sus hijos en esta decisión, sino a la población entera. Porque en el momento en que ese porcentaje baja de la infección, nos encontramos con que esta enfermedad puede resurgir en la población. Ok, habiéndoles explicado esto, esta es la forma general en que se dispersa el ébola. No se las mostré, no voy a volver atrás. Pero lo antes que nosotros, créanme que es cierto, nosotros agregamos algunas ecuaciones bien inteligentes ahí para agregar información y agregar memoria. Es decir, nuestros agentes ahora tienen información y tienen memoria, tanto información como positiva como negativa. ¿Qué es lo que sabemos? Que si nosotros informamos solo con información apropiada a los agentes en nuestras simulaciones, a la larga evitamos conducta de riesgo y somos capaces de evitar la dispersión de la enfermedad solo con información, en el caso de que el R0 es cercano a 2, es decir, en promedio cuando una persona infecta a 2. ¿Qué pasa cuando hay noticias falsas? Si tenemos más del 10% de noticias falsas en la población, es imposible evitar la dispersión de la enfermedad. Y este es el poder de las noticias falsas. Las noticias falsas contrarrestan de una manera brutal la información fidedigna. ¿Por qué pasa esto? Porque en general las noticias falsas apelan a la emoción, a la ira, a estas emociones que están muy metidas en nuestro sistema límbico, en la parte de abajo de nuestro cerebro, que compartimos con todos los mamíferos. Y por lo tanto, esta emoción que nos transmiten las noticias falsas nos llevan a hacer algo y lo retuiteamos lo más rápido posible porque creemos que de esa manera somos parte de la solución cuando muchas veces somos parte del problema. Lo que ocurre también es que resuenan en nuestras cámaras de eco. ¿Qué es una cámara de eco? Todos los que tenemos una paralelo en nuestras redes sociales damos cuenta que en general, no me gusta lo que dijo esta persona, la elimino. Y al final todo el mundo piensa exactamente como yo y después me meto a mi red social y es maravilloso, todos están de acuerdo con lo que digo yo. Y por lo tanto se ocurre este fenómeno de que si lo dice todo el mundo tiene que ser verdad. Entonces ahora estas fake news nos llegan a su vez por estas cámaras de eco. Y adicionalmente estas fake news se mueven hasta un 70% más rápido. Ahí está la referencia si quieren mirar los papers o las publicaciones científicas. Se mueven mucho más rápido, llegan a más gente y destruyen la confianza en la población. ¿Y por qué es tan importante la confianza? Porque a partir de la confianza construimos el capital social sobre el que se desarrolla la riqueza de los países. Y esto es tremendamente esencial. Para esto les voy a contar una historia breve. Hay un colega mío, James Liu, de la Universidad de Nueva Zelanda, en Massey University, que clasificó a las personas en 4 grupos de confianza. Confianza alta, media, baja y baja confianza institucional. Y hicimos un juego donde fuimos a estudiar distintos países. Son 2 ejemplos. No tengo los datos de Chile, lamentablemente. Esperamos tenerlos en el futuro. Y pueden ver ustedes que en el caso de Nueva Zelanda, la mayoría de la población es de alta confianza. Y en el caso de Argentina, la mayoría de la población es de baja confianza. Y por cierto que Chile y Argentina somos bastante más parecidos de lo que pensábamos hace un par de meses atrás, ¿no? Algunos nos creíamos en Suiza, vino el 18 de octubre, ¡pum!, y nos pusieron abajo inmediatamente al lado de Argentina. La estructura social de Nueva Zelanda, que la ven arriba, es muy cohesionada. Siempre dicen, no, los latinos somos más buena onda, nos queremos mucho, pero eso no es cierto, porque tenemos muy poca confianza entre nosotros, a diferencia de Nueva Zelanda. Los vamos a hacer jugar el dilema del prisionero a estos agentes, y en la medida en que haya cooperación entre los agentes, ganan dinero, y a medida en que haya traición entre los agentes, pierden dinero. Y vamos a hacerlo en 2 países, lo que llamamos un Estado de Derecho, un país idílico, donde hay igualdad social, donde hay igualdad de género, igualdad de oportunidades, donde las instituciones funcionan. Nada que ver con Chile. Un país completamente distinto. Y hablamos del paraíso de depredadores. Hablamos del paraíso de depredadores. Cualquier semejanza con la realidad nuevamente a propósito. En este caso hay colusión, las instituciones no funcionan, hay inequidad social, hay injusticia, el que nace pobre muere pobre. ¿Okay? En esas 2 condiciones vamos a comparar a nuestros agentes cómo trabajan en esta simulación. Y lo que vemos es que cuando los agentes ganan dinero, están todos felices. En los distintos perfiles, cuando pierden dinero están tristes. Obvio, ¿no? En el caso de Nueva Zelanda, en la situación donde tenemos el Estado de Derecho, todos ganan dinero, obvio, con un gran Producto Interno Bruto. En el caso del paraíso de depredadores, como hay tanta confianza entre la gente, siguen ganando dinero y tienen un pequeño porcentaje del Producto Interno Bruto, pero es menor, pero es bueno. Y en el caso de Argentina la cosa cambia dramáticamente, porque como hay tan poca confianza, lo que pasa es que los perfiles de alta confianza, los dueños de empresas, los conservadores, las personas altamente religiosas, digamos la élite, son los únicos que están tristes y todo el resto gana dinero. Pero resulta que los de baja confianza, como aportan muy poco al PIB, porque se quedan la plata, no pagan impuestos y qué sé yo, en realidad el PIB es chiquitito. Y en el paraíso de depredadores, los 2 grandes grupos socioeconómicos, los más altos, confianza alta y media, pierden dinero y los otros sí ganan dinero.
¿Qué es lo que nos dice eso? La confianza es fundamental para la construcción del capital social y el crecimiento económico. La justicia es un elemento esencial que nos ha demostrado a todos durante los últimos 2 meses que sin justicia no podemos construir capital social sobre el cual desarrollar la sociedad. Y eso es lo que nos enseña esta próxima simulación. Y en este caso es un juego distinto y que probablemente ustedes van a reconocer. Existe un fondo común que es construido por todos los habitantes de este país. De este fondo común hay ciertas personas que vamos a llamar los homo economicus, personas que son conservadoras, de estos grupos socioeconómicos altos, que piensan que todas sus decisiones son racionales y buscan maximizar el beneficio personal a costa del beneficio global o de la sociedad. Pero el chorreo existe, entonces un poquito esta plata que ellos sacan se la entregan a los que vienen abajo, ¿cierto? Y abajo estamos nosotros, el Homo sapiens, las personas que somos emocionales, que tenemos sentimientos, que decimos, oye, ¿será que esto es justo? Estas personas se están quedando con el 80% del capital y me están dando el 20%. Bueno, ya el 20% es bueno, porque estos son experimentos sociales que se han hecho y cuando el 20% se le está entregando el 20% funciona. Y lo mantenemos, porque creemos que es justo. Pero cuando nos entregan menos del 20%, en realidad queremos destruirlo todo. Porque el sentido de justicia, nos sentimos traicionados en estos sentidos de justicia y lo único que nos importa es destruirlo todo y esto es lo que nuestras simulaciones y los ejemplos sociales demuestran. Y aquí vamos a ver nuevamente nuestros perfiles de confianza. En el caso de Nueva Zelanda, ¿qué es lo que pasa? Pasa algo distinto con lo que veíamos anteriormente en el dilema del prisionero, donde estaban felices ganando dinero los perfiles de alta confianza, pero acá abajo los perfiles de baja confianza están perdiendo dinero porque se sienten traicionados y prefieren romper el juego, porque su sentido de justicia se ve traicionado por esta teoría del chorreo. Pero aún así, como Nueva Zelanda la mayoría de la gente vive arriba, el país gana dinero. En el caso de Argentina, y nosotros vamos derechito para allá, pasa completamente lo contrario. Los perfiles de baja confianza están perdiendo dinero y los únicos que ganan dinero son los que se ven beneficiados por el sistema. Y eso es lo que ocurre en nuestro país. De alguna manera, estos grandes grupos socioeconómicos quieren mantener el sistema porque ellos se ven beneficiados a costa de la traición del sentido de justicia de quienes estamos abajo. A partir de entonces, de esta serie de simulaciones, yo les quiero contar una conclusión que nos ayudan a sacar estas simulaciones sociales. Nosotros sabemos que la información es fundamental para cambiar y modular el comportamiento de las personas. La información que nos llega por las redes sociales, que compartimos en nuestra familia, que compartimos en los grupos sociales, vamos a jugar a la pelota, nos comemos un asado, vamos a la iglesia, toda esa información nos cambia nuestro comportamiento. Y esa información es fundamental para construir 2 elementos esenciales: la confianza, tanto en las personas como en las instituciones, y la justicia. Esta confianza se ve alterada, y lo sabemos de manera muy profunda, basta analizar los últimos 2 meses, por las fake news. Información que pulula en las redes sociales y que de alguna manera nos han hecho a nosotros muchas veces tropezar con la piedra del engaño. Esta información cambia la confianza, la mina, y es un elemento terriblemente esencial para destruir la confianza entre nosotros. Y por otro lado, tenemos el sentido de justicia. Cómo nosotros entendemos que la sociedad es justa, que nos trata justamente, que nuestro aporte a la sociedad se ve beneficiado con un aporte por la sociedad que nos permita a nosotros desarrollarnos. Lo que nosotros podemos demostrar es que en la medida que ese sentido de justicia se ve traicionado, muchas veces preferimos la destrucción y basta que se vayan a pasear a Plaza Dignidad y van a ver la destrucción que está en ese lugar y que tiene que ver con esto. Sin embargo, hay solución. Y la solución tiene que ver con estos 2 elementos centrales: confianza y justicia. Cómo somos capaces entre nosotros, los chilenos, de recuperar la confianza que tenemos entre nosotros mismos y en nuestras instituciones, pero esa confianza tiene que venir necesariamente de la mano del sentido de justicia, de cómo la justicia nos va a permitir a nosotros desarrollarnos para construir lo que llamamos el capital social y para que construyamos una mejor sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias por este congreso fantástico. Creo que no tiene precedentes en el mundo. En una conferencia donde invita a todo el mundo y también se muestra al mundo los desafíos y las vulnerabilidades. Señor senador, muchísimas gracias. Partimos más de 100 años atrás con Cape Horn, que es aquí el Cabo de Hornos, que los holandeses descubrieron. Eso partió con la colaboración holandés y chilena, aunque no lo supieran, que se iba a necesitar más adelante, y tanto. Yo soy un enviado especial y quería solamente citar al secretario general de SIAM, que dice: nunca confiar en los burócratas.
Entonces yo no sé qué es lo que quieren entender de eso, pero en realidad muchas veces eso tiene que ver muchas veces con la cultura, con la academia y con la ciencia. No es el cerrar la brecha que hay entre la ciencia, la academia, el gobierno y la política, entre las empresas y la comunidad, es crítico para el futuro. Nosotros tenemos la opción, pero luego tenemos que cumplir la promesa. Pero, ¿qué futuro vamos a elegir? El colapso del ecosistema o más ríos, una pérdida de bosques sin precedentes o más bosques, altos costos de infraestructura o un suministro de agua más alcanzable, más crecimiento verde, que suban los niveles del agua o mayor seguridad y seguridad hídrica para todos. ¿Queremos un footprint agrícola creciente o queremos mayor seguridad alimentaria? ¿Comunidades vulnerables o queremos más bienestar y más salud? Y todo parte con el agua. 3 referencias antes de comenzar a hablar de agua. Alexander von Humboldt, quizás se han olvidado del nombre, no se olviden. Lean un libro, se puede leer en un avión, se puede leer para algunos de ustedes, para los académicos quizá les demorará 10 minutos, quizá para todo el mundo, quizá les dure el vuelo. Muy informativo, y les va a contar la historia de un científico que estuvo en el centro de la sociedad. Él entendió la complejidad del entorno, del medio ambiente, de la ecología, en todas sus dimensiones y las interdependencias. Él entendió la economía y el comportamiento del hombre en esa economía, y también entendía la política y la conexión entre los tres. Y yo no he encontrado un von Humboldt de esta época, pero seguramente tiene que haber algunos von Humboldt Junior, por decirlo así, en este Congreso, y necesitamos su ayuda para resolver los problemas del futuro. Segundo, necesitamos cambio, pero el cambio no es fácil, y la única forma en la cual podemos generar el cambio es si incluimos a todo el mundo. En consecuencia, esta conferencia tengo que aplaudirla porque incluye a todo el mundo. Está en la web, está por televisión, todos pueden asistir. Invitaron al mundo acá a hacer un diagnóstico y trabajar con Chile respecto de problemáticas del futuro. Eso es así. Cambiar el mundo debe incluir a todo el mundo. Y pensemos en el rol del gobierno. Aquí Mariana Azocato escribió un libro sobre el rol del emprendimiento, del Estado, el rol del negocio. El gobierno, de hecho, se preocupa de algunos aspectos, pero hay una línea de base que el gobierno debe preocuparse, y esa línea de base es crítica para un mundo sostenible. El agua. Todo parte con el agua. Aquí tenemos defensas marinas en Alemania. Aquí Angela Merkel se ve un poco molesta quizás, pero yo también estaría molesto si esto fuesen mis defensas marinas. En otro país, en Europa, el Reino Unido, Cameron ya salió del poder, pero ahí está con botas en el agua después de una inundación. El Reino Unido no está preparado para el futuro. Y un poco más cercano, vemos aquí el calvo que está en el agua, no soy yo. Es un caballero que está inspeccionando el sistema de alcantarillado. Obviamente quería encontrar la filtración. Yo les puedo decir que en realidad no hay filtración en el sistema de alcantarillado. Es el océano que es el que está saliendo por el alcantarillado casi todas las semanas en las calles de Miami. Pero el agua no solamente tiene que ver con una gran cantidad, sino que también con muy poco. Y el mal manejo o el manejo del agua por las manos incorrectas y por la forma incorrecta. Aquí tenemos falta de agua. En el conflicto sirio, por ejemplo, fue un mal manejo de agua. La gente se fue a la ciudad y eso que aumentaba las posibilidades de ese conflicto. Esa falta de agua en áreas rurales se manejó de forma incorrecta. El agua se volvió un arma de destrucción masiva en las manos de las personas incorrectas. Este es el río Colorado, un río que se secó, se extinguió, que en los últimos 60 años no ha llegado a las costas de California, no por el cambio climático, aun cuando el cambio climático está aumentando, por supuesto, esa carga, nuevamente por un mal manejo. Y en mi país de origen, este es un cisne, construyó su nido con basura. En realidad estaba criando a sus bebés en este nido de basura. La imagen se transformó en parte de una campaña para limpiar nuestros canales y limpiar nuestra agua.
El agua limpia es una necesidad. 5.000 personas mueren todos los días por problemas de salud y la mitad de África no tiene acceso a agua potable. Y así se ve. Y en pequeños estados, islas, estados insulares. Aquí estamos hablando del impacto físico que tiene sobre el hábitat de las personas. Esta es una fotografía antigua. Ya desapareció esa isla. Necesitamos un enfoque realmente que sea transformador. Pero, ¿de cuánta agua estamos hablando? Bueno, este es todo el agua que existe en el mundo. Esa burbuja azul, uno la apunta siempre, pero esos son 3 esferas azules. La más grande es toda el agua del mundo. La más pequeña es del tamaño de Holanda. Es todo el agua que podemos utilizar para energía, para alimentos, para agricultura y para urbanización. No es mucha, tenemos que tratarla con cuidado. El cambio climático es como una lupa, en realidad nos llega fuerte. Mucha agua con el aumento del nivel del mar o muy poca agua con la sequía en nuestros entornos. El cambio climático eleva el impacto de nuestra crisis hídrica y ya un 90% de todos estos desastres se relacionan con el agua, lo que impacta a 2.000 millones de personas en los próximos años y otros 2.000 millones en las décadas que vengan por tener muy poca agua. Si lo sumamos, es un 40% de la población del mundo en ese momento. Y el costo se eleva. 15% de nuestro Producto Interno Bruto recibe el impacto de esas crisis hídricas. Si nos fijamos en los sistemas naturales, nuestros acuíferos, nosotros sacamos el agua, la industria, la humanidad, la energía, la mitad de esos acuíferos en realidad están más allá de su punto de inflexión. Si se supera ese punto de inflexión, significa que es imposible la recuperación natural. Entonces, hay un caso de negocios. El profesor Holacrater ha demostrado que en el año 2050, en lo que se refiere a las cantidades de agua, por ejemplo, el mismo Miami, donde está subiendo el nivel del mar, tiene 278.000 millones de dólares en riesgo. Holanda también está en riesgo, así que estamos en peligro con nuestros activos. Pero esto me sorprende, esta imagen, es que si uno se fija en África, no hay puntos rojos en África. ¿Por qué? Porque no hay suficientes activos en riesgo. Pero eso es el año 2050. África va a duplicar su población. Entonces, con dinero y con finanzas, son los únicos determinantes del cambio. Entonces, los vulnerables y los pobres en realidad van a perder. No por nada, el Foro Económico Mundial ha de entender que el agua es el próximo gran desafío y riesgo en las próximas décadas. Eso no es un buen color cuando vemos mucho rojo. Es el crecimiento urbano. El mundo, las ciudades, donde tratamos de resolver nuestros problemas de forma integral. Las ciudades están en el frente del riesgo. En nuestros distintos ambientes. Aquí tenemos inversiones riesgosas que son oportunidades de cambio también. Si sumamos esa capa de conflicto que existe y los riesgos geopolíticos, se vuelve incluso más complejo. El agua está en la esencia de tantos conflictos porque en realidad no le importan las fronteras, no le importan los límites. Si yo construyo una represa, mis vecinos van a resultar afectados. Si yo puedo construir o puedo eliminar el agua, puedo sacar el agua, puedo construir una represa. Aquí se presentó un reporte hace algunos años, un nuevo clima para la paz, y puso el agua al centro del conflicto, al inicio de los conflictos. Entonces el agua es una problemática, es un desafío, es un gran riesgo. El Foro Económico Mundial ha demostrado que ese impacto y esa frecuencia se eleva con el tiempo. Entonces, si se fijan en esta lista, a la izquierda de esta diapositiva, es como una diapositiva de pesadillas. Dice que el mañana siempre va a ser peor que el ayer, aun cuando puede haber sido un poquito mejor, pero más adelante va a haber más elevación del nivel del mar, más tormentas y más riesgos. Esto es pesimismo, es muy agorero. Ahora, pero yo soy optimista. Si nos fijamos en el lado derecho, habla de que todos estos riesgos son interdependientes e interrelacionados. Y ahí está la solución. Si trabajamos en conjunto, en forma colectiva y en forma colaborativa, y conectamos los puntos,
En origen, mitigación e impacto, adaptación, podemos manejar el agua transformándola de un riesgo a un activo. Estamos en un punto de inflexión. Mañana es peor si sumamos todas estas cosas. Para que sea un poco más complejo, vamos a jugar un juego con ustedes, o por lo menos imaginen que son niños. ¿Se acuerdan de esto? O a lo mejor ustedes se lo han regalado a sus niños, a sus nietos, o todavía juegan ustedes con esto, no importa. Se los damos a los ingenieros para ver si son buenos ellos. En realidad, si los ponen las formas dentro del cubo en 10 segundos, en realidad, si no lo hacen, tienen que estudiar literatura o dedicarse a otra cosa. Bueno, pero esto es como lo que pasa en el mundo hoy en día. El cubo son nuestras regulaciones, nuestros sistemas. Y las formas, las piezas son los foros y los sistemas que tenemos. Pero estas formas en realidad no funcionan, no calzan con los desafíos que tenemos. Si queremos cumplir la promesa de los objetivos del milenio y de los acuerdos del clima, las soluciones, aquellas soluciones que no calzan con la estructura del hoy no van a provocar el cambio que se necesita. Necesitamos nuevas soluciones fuera del sistema para poder cambiar el mundo en los próximos 5 años. Los acuerdos del clima dicen que hay que trabajar en ese 1,5 grados o 2 grados, pero eso es solamente para los estados insulares. En un mundo de 2 grados. Si queremos lograr ese cambio, las curvas tienen que cambiar en los próximos años. Si esas curvas no cambian, en realidad nunca lo vamos a lograr. Tenemos que encontrar nuevas soluciones, pero no tenemos idea de cómo hacerlo. No hay un caso de negocio para los pobres, no tenemos tiempo para malgastarlo y a veces quedamos un poco atrapados en estas situaciones. Y por supuesto hay una desconexión entre el pasado y el futuro. Entonces vamos a cerrar esa brecha. Y un enfoque de ingeniería y un enfoque de sociología, donde Robert Moses, el gran ingeniero de Nueva York, se casó con Jane Jacobs. Vamos a ver esa historia. Ella era trabajadora comunitaria. Ellos pensaron y trataron de conectar corazón y mente. Un enfoque informativo ahora de largo plazo, pero al mismo tiempo tenía proyectos innovadores en el corto plazo. Es algo inclusivo e incluía a todos, es decir, instituciones y el mundo no institucional, empresas, gobiernos, la ciencia, la academia y las ONG. Es transparente, hay rendición de cuenta, incluye el mundo público y privado y desarrolla capacidades para todos los involucrados. Si queremos hacerlo de forma innovadora, tenemos que utilizar los activos de diseño y activos culturales en un proceso que sea innovador y que incluya a todo el mundo para llegar a ese futuro. Entonces, este enfoque de diseño, ¿por qué? El diseño logra conectar esos puntos, tanto desde el origen como desde el punto de vista de los impactos. El diseño puede resolver los aspectos técnicos de todas las problemáticas, la ambiental, la económica, la social, y al mismo tiempo el diseño se maneja en distintas escalas, ciudades, regiones, a nivel internacional también abarca el tiempo, se remonta atrás y se proyecta hacia el futuro y también en distintos sectores y conecta los puntos. Pero el diseño puede hacer algo más y eso es lo que comenzó a hablar von Humboldt. El diseño puede conectar también lo geopolítico con la ambición de ayudar a cambiar al mundo. Necesitamos un enfoque transformador y para eso necesitamos un lugar más seguro. Un lugar donde no tenga que ver solamente con negociación, sino que tenga que ver con inspiración y con colaboración. Se necesita un proceso que se salga de ese cubo, un proceso que esté fuera de la institucionalidad y sus barreras que tenemos. Y de todos los fracasos y de los desafíos, pero también tenemos que mirar hacia el futuro y los escenarios que nos dan una ruta hacia el futuro. Tenemos que utilizar el diseño de una forma innovadora para lograr colaboración y olvidarnos de los héroes o de los superhéroes. Todos son actores en este tipo de enfoque y todo el mundo es igualmente importante. El talento del mundo debe ser el talento de las regiones que están en riesgo y trabajar en conjunto y las soluciones para poder manejar esos desafíos. La colaboración partió en Holanda en el año 1122, donde institucionalizamos nuestra democracia hídrica, aprovechamos ese activo y desarrollamos colaboración y una forma transparente de manejar el agua. Y necesitamos un liderazgo inclusivo. Bueno, Holanda es como una inspiración para ese tipo de oportunidades. Nuestro delta es sostenible y lo hemos probado
con éxitos y con fracasos. Queremos hacer que ese activo, esa experiencia y que esa excelencia se proyecte al mundo. No queremos guardarla. Nuestra colaboración con Chile a nivel de gobierno, de empresas y de academia ya está entregando algunos frutos, alguna solución a nivel institucional, en proyectos y en inspiración. Yo trabajo como enviado en muchos lugares donde el agua es el primer riesgo, donde está provocando desesperación y muerte. Este enfoque inclusivo intenta aportar esperanza y soluciones. Trabajamos con todo el mundo. Todos incluidos. Comenzamos esta coalición del Delta, los países se unen en torno a estas problemáticas, los países que han transformado sus deltas de un lugar de desesperación a puntos de oportunidad. Los deltas en países como Vietnam o Myanmar o Bangladesh e Indonesia, pero también en Egipto, en Francia, en Holanda y en Perú. Tenemos un mejor relato, definir una agenda clara, utilizar la coalición como un intermediario para escapar a ese atascamiento en el que estamos, reinventar las finanzas, desarrollar proyectos e iniciar la implementación ahora. Con Naciones Unidas y el Banco Mundial creamos un panel de alto nivel en agua para llevar el agua al más alto nivel de la agenda global, porque antes no se hacía y se olvidaba, y esta perspectiva de desesperación, pero en definitiva presenta una tremenda oportunidad para poder manejar esos riesgos. 11 presidentes y primeros ministros unieron sus fuerzas para manejar este tema, y en el foro en el año 2018 se van a juntar. Chile también está juntando en febrero. Se va a comenzar a desarrollar esa agenda. Un plan de acción aprovecha los pilares de datos, valor, gobernabilidad, economías resilientes, acceso a agua, ciudades sostenibles, infraestructura, agua medioambiental. ¿Qué es lo que viene a continuación? Luego viene el inicio. Tenemos que comenzar a echar a andar los proyectos que tienen que provenir de lugares con oportunidades. Y cuando un lugar se transforma en una oportunidad, cuando mezcla ese punto de desafío con las personas que van a asumir ese desafío. La esperanza surge de la ambición, y son esos lugares donde los desafíos y las personas se unen. Es donde trabajamos en Holanda, en Bangladesh, en Indonesia, en Egipto, en Myanmar, en Mozambique, en Polonia, Vietnam, Colombia, Nueva York y también en Chile. Chile es un país donde todo el mundo se reúne. Es tan grande que tiene todos los aspectos del entorno, de la economía y de la urbanización. La colaboración hídrica de Chile y Holanda tiene que ver con el diálogo, de llevarlo al primer nivel. Hay que invertir en investigación y una mejor narrativa y una mejor comprensión, y también un instituto para elevar la capacidad, la transparencia y la gobernabilidad, y reducir la fragmentación de los esfuerzos y comenzar a poner a prueba con pilotos hídricos para poder aprender y aprender más rápido, cometer errores pronto y volver a aprender. Podemos cerrar esa brecha si comenzamos hoy día y utilizar el agua como este enfoque global, no solamente para cambiar el plan, sino que cambiar la cultura. Pero en definitiva, no es solamente el futuro para nosotros, es el futuro para ellos. Y Chile y Holanda pueden ayudar a juntarlo. Muchas gracias. Concluimos el primer capítulo de este especial Congreso Futuro que lleva a ustedes en las visiones, las ideas, en las proyecciones de expertos nacionales e internacionales que han formado parte de Congreso Futuro desde el año 2011. Los vamos a dejar mañana invitados para que nos juntemos a las 22 horas. Va a estar con nosotros un personaje muy especial. Un hombre que es una de las voces más escuchadas en materia de evolución de la humanidad, que participó en Congreso Futuro en el 2016 y este año, en marzo del 2020, se refirió a la crisis del COVID, señalando que se perfila como el momento decisivo de nuestra era. No digo más, simplemente nos juntamos mañana a las 22 horas en este especial Congreso Futuro.